He ganado 60.000 euros haciendo videojuegos y en este vídeo voy a revelarte cómo. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a contarte cómo conseguí 60.000 euros desarrollando única y exclusivamente videojuegos en los últimos 3 años. Y os estaréis preguntando, ¿pero cómo se puede conseguir tanto dinero haciendo videojuegos? Pues os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo si queréis averiguarlo. Pero primero hablemos de cuáles son las mejores formas para conseguir dinero haciendo videojuegos. ¿Y qué opción escogí yo? La forma más clara y directa de ganar dinero haciendo videojuegos es desarrollar un videojuego indie y venderlo a un precio fijo. Ya sea en PC en plataformas como Steam o Itch.io o en consola en plataformas como la Nintendo eShop o la PlayStation Store. Si tienes los conocimientos y las habilidades para desarrollar un juego desde cero tú solo, al final todos los beneficios de las ventas del juego irán para ti. Pero esta opción es bastante difícil y arriesgada porque estás completamente solo y debes realizar muchas tareas distintas, como programar el juego, hacer la música del juego, hacer el arte del juego, etc. Por ello, es muy recomendable que contrates a un artista o a un músico para delegar algunas tareas, o incluso contactar con un publisher para ayudarte a promocionar el videojuego y asegurarte su éxito. Sin embargo, y como veremos en las siguientes maneras de conseguir dinero haciendo videojuegos, esta es probablemente la más segura y la que debes elegir si estás empezando a desarrollar videojuegos. Otra opción es publicar tu juego gratis. Pero Tori, si pongo mi juego gratis, ¿cómo voy a conseguir dinero? Shh, escucha. Muchos desarrolladores comienzan publicando demos o juegos completos totalmente gratis. Esto sirve principalmente para darse a conocer y construir una audiencia para sus próximos juegos. De esa forma se aseguran tener ventas en sus futuros juegos de pago y por tanto pueden incrementar sus beneficios a largo plazo. Yo, por ejemplo, tengo varios juegos pequeños publicados en Itch.io que son completamente gratis, o bien porque los estaba haciendo cuando estaba aprendiendo a desarrollar videojuegos, o porque son experimentos o demos que luego pueden volverse juegos más grandes. Además, poner tu juego free to play no quiere decir que no vayas a conseguir ningún dinero por él. Una opción que tienes es implementar microtransacciones para elementos cosméticos o skins. Esta opción funciona mejor en dispositivos móviles, pero también existen juegos exitosos en PC o en consola que tienen microtransacciones, como por ejemplo Fortnite o el LoL. También puedes poner tu juego gratis y vender DLCs o la banda sonora como complementos adicionales. Otra forma de conseguir dinero haciendo videojuegos es publicar un juego free to play y ponerle anuncios. Existen unos proveedores que pujan por poner su anuncio en tu juego y por cada impresión te llevas una comisión. El problema de esta opción es que por cada impresión de anuncio pagan muy poco. Para que te hagas una idea, el RPM o cantidad de dinero que consigues por cada 1000 impresiones normalmente es de 1 euro. Esto quiere decir que tu anuncio debe ser visualizado 1000 veces para que te paguen un solo euro. Además, esta opción solo tiene sentido si vas a desarrollar un juego para móviles o para páginas web como minijuegos.com, pues al final los anuncios funcionan mejor en juegos más casuales. Y no tendría sentido, por ejemplo, que estuvieses jugando al God of War en la Play y que justo antes del final te salga un anuncio. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En general no recomiendo esta opción, pues tú que estás viendo este vídeo seguro que no tienes nada o poca experiencia desarrollando videojuegos, y muy poca gente va a jugar tu juego para que tengas suficientes impresiones de anuncios. Esta opción le funciona mejor a las grandes empresas, que sacan varios juegos al año con millones de descargas, como por ejemplo Voodoo. Otra opción que tienes para ganar dinero haciendo videojuegos es financiar el desarrollo de tu videojuego mediante una campaña de Kickstarter. Esto consiste en publicar un tráiler o una demo de tu juego sin terminar y convencer a personas que estén interesadas en el juego de apoyarte económicamente para que puedas terminar el desarrollo de tu videojuego. Esta es una opción que no muchos intentan, pues generalmente requieren de tener una comunidad grande que ya conozca el juego previamente, o que el juego sea lo suficientemente llamativo y que se haga viral, para que llegue a suficiente gente para que el Kickstarter sea exitoso. Aún así, conseguir financiar el desarrollo de tu videojuego mediante un Kickstarter puede ser bastante difícil. Chardytronic, un youtuber de desarrollo de videojuegos bastante conocido, lanzó un Kickstarter para el desarrollo de su videojuego Kinekuneko, un juego sobre un gato musculoso que pelea contra alienígenas. A pesar de tener más de 20.000 suscriptores y tener un juego bastante llamativo, su Kickstarter fracasó con un 40% de financiación. Chardy dijo que cancelaría el proyecto si el Kickstarter no tenía éxito. Sin embargo, nunca se rindió y siguió desarrollando el juego durante 5 años hasta terminarlo.
Esta opción también puede ser algo peligrosa, pues existen casos polémicos en el que se han prometido cosas que no eran verdad, o el lanzamiento de un juego se ha visto aplazado, haciendo que miles de personas que apoyaron el proyecto tuviesen que esperar hasta 5 años para poder probar el juego. Esto ocurre normalmente porque muchos Kickstarters de videojuegos incluyen una recompensa de obtener acceso al juego, por lo que la mayoría de gente que apoya el juego solo está haciendo una precompra del juego, lo que puede dar lugar a malentendidos. Este fue el caso de Omori, un juego que comenzó como un webcómic y que luego se convirtió en un juego hecho en el motor RPG Maker. Tuvo un éxito increíble en internet y en su Kickstarter prometieron varias recompensas, como por ejemplo un port a 3DS, que finalmente nunca llegaron a cumplirse. Eso, sumado a que el juego retrasó varias veces el día de lanzamiento y que el tiempo de desarrollo pasó de 1 año a 7, hizo que la gente pensara que fuese un timo y pidieron que le devolvieran el dinero. Una opción que muchos desarrolladores ignoran y que puede generar incluso más dinero que la venta del propio videojuego es la creación de assets de pago. Si eres un gran artista o un buen músico y estás haciendo un modelo de un coche para tu juego, aunque no lo creas, hay gente que pagaría 5 euros por ese coche. Esto es porque normalmente muchos desarrolladores de videojuegos no son artistas. Normalmente son programadores que no tienen conocimientos artísticos y en vez de intentar algo que va a quedar mal en su juego y que podrían ahorrarse mucho tiempo haciéndolo, prefieren comprar un pack de assets en internet. También puede darse el caso contrario, en el que no tienes ni idea de dibujar, pero eres bastante listo y sabes programar muy bien. Por lo que si has programado un sistema de diálogos que funciona muy bien y está muy bien optimizado, quizás haya un desarrollador de videojuegos como tú y que pagaría 20 euros por ese sistema de diálogos. Otra opción para ganar dinero haciendo videojuegos es crear contenido acerca de tus videojuegos. Puedes publicar devlogs en YouTube o crear una cuenta sobre el juego en Instagram. O también puedes hacer directos en Twitch mientras desarrollas tu videojuego. Esta opción realmente sirve para construir una audiencia que esté interesada en tu juego y que vaya a comprarlo cuando salga. Pero también te permite conseguir dinero monetizando directamente el contenido que creas, ya sea mediante anuncios o realizando alguna promo. En realidad esta opción no es muy recomendable, pues realmente es bastante difícil llegar a ser lo suficientemente conocido como para que puedas llegar a vivir de ello o que afecte a las ventas de tus videojuegos. Yo lo estoy intentando, y aunque aún sigo en la primera fase de crear poco a poco una audiencia, tengo la esperanza de que cuando publique mi primer juego en Steam, todo haya merecido la pena. Además, si Alba lo ha conseguido, yo también puedo. Pero Tori, de estas formas, ¿cuál has escogido tú para conseguir 60.000 euros? Pues la verdad es que ninguna de ellas. En realidad existe una forma de conseguir dinero haciendo videojuegos y es trabajar en un estudio de videojuegos. Esta opción es la más segura porque al final tienes un contrato y un salario que te va a asegurar un dinero cada mes, independientemente de si el juego en el que estás trabajando en el estudio va a tener éxito o no. También es una de las opciones más complicadas, pues al final requiere de que te contraten en un estudio, lo que implica tener suficiente experiencia y haber estudiado algo relacionado con videojuegos, como por ejemplo un grado universitario, que es lo que hice yo. Os dejaré un vídeo por aquí arriba sobre si deberías de estudiar desarrollo de videojuegos, hablando más en detalle sobre las opciones que tienes para estudiar y de si lo recomiendo. En mi caso, después de terminar de estudiar el grado en desarrollo de videojuegos, me contrataron en un estudio de videojuegos como programador de gameplay. Y durante los últimos 3 años he estado trabajando en 2 videojuegos distintos. Este trabajo me sirvió para conseguir mucha experiencia en la industria y mejorar mis habilidades para hacer videojuegos, además de tener un salario que me permitió conseguir un total de 60.000 euros. Como conclusión, existen muchas formas de conseguir dinero haciendo videojuegos, ya sea trabajando como desarrollador profesional en un estudio o como desarrollador indie. Al final tienes que buscar la forma que mejor se adapte a tus necesidades y la que se te dé mejor. Por ejemplo, Ginchu vive de sus vídeos de YouTube, que le generan entre 60.000 y 90.000 euros al año, mientras desarrolla su videojuego Flatwork. Por el contrario, Alba Mayo vive principalmente de sus juegos, que le generan 80.000 euros al año. Yo aspiro a convertirme algún día en un desarrollador indie de videojuegos como ellos. Bueno, eso es todo por mi parte. Recordad que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.